Y vamos a ver lo que es principalmente el método de discos para poder calcular el volumen de sólidos en revolución. Primeramente, acá empezamos. Esta parte de gráfica o esta parte de función corresponde a una pequeña parte de toda una gráfica infinita, ¿sí? De una función. Solamente que a mí me interesa partir solamente o estudiar qué es lo que pasa de aquí a acá, de un límite A a un límite B de esa función. Esta curva en color rojo corresponde a una función f de x, ¿sí? Ahora, si a mí se me antoja, por cosas del destino, girar toda esta superficie que yo tengo acá sobre un eje que a mí se me antoja que sea el eje de las x, o sea, este eje de aquí, si esa superficie la roto, la giro, la revoluciono sobre este eje, se me va a generar este sólido. ¿Estamos de acuerdo? Ese sólido es lo que uno lo conoce en matemáticas como un sólido de revolución. No es más que una figura que resulta de rotar una superficie sobre un eje. Ahora, ya conocemos cómo calcular áreas, ¿verdad? Bajo curvas, pero ahora nos interesa volúmenes. Un volumen, sabemos que es la región o el espacio que ocupa una figura. Entonces, lo que se va a sacar va a ser cuánto espacio ocupa esta figura tridimensionalmente. ¿Sí? No es como un concepto ¿no? de volumen. Ahora, el método de discos se basa en el fundamento que dentro de la figura estamos también de acuerdo que hay infinidad de discos. Infinidad de discos que se nos forman dentro de ella. Aquí yo nada más puse tres, ¿sí? Significativos, pero estamos de acuerdo que a lo largo de toda la figura, tanto en esta dirección como en esa dirección, va a haber discos de diferente forma o de diferente radio, ¿sí? De aquí se basa principalmente este método. ¿Qué es lo que se hace en este método? Bueno, en este método lo que vamos a hacer va a ser sumar el volumen de la infinidad de discos que hay a lo largo de toda la figura y pues la suma de todos ellos pues nos va a dar el volumen de toda completa. ¿Sí? Ok. Esto es principalmente lo que se basa este método. Sumar discos dentro de una figura. Bueno, ahora voy a dibujar este disco, un disco representativo de la infinidad que hay aquí dentro y aquí más grande, ¿sí? A cuenta que este disco lo sacamos de la figura y se pone aquí. Ahora, este disco tiene un radio. Ok, está muy feo. Un radio. Este radio, si observamos, de aquí hasta acá hay un radio. Pero ¿qué pasaría si yo aquí dibujo otro disco? Ah, pues bueno, aquí habría otro radio diferente al azul. Oye, pero yo aquí quiero otro disco. Bueno, ok, se me era. Ok, va. Pues aquí va a tener otro radio. Oye, y el aquí de la figura que está en la parte más externa, pues tiene también un radio. Oye, y el más grande, tiene otro radio. Como vemos, el radio entre cada disco es variable, nunca es el mismo. Por lo tanto, ese radio va desde el eje hasta cualquier punto de la curva f de x. Entonces, ese radio o el radio de cualquier disco va a estar definido siempre por la función. Entonces, el radio de cualquier disco siempre
va a ser la función f de x, ¿sí? A cualquier punto de esta. Ok, ya tenemos nuestra primera equivalencia. Ahora, estamos de acuerdo que este disco tiene un grosor, tiene un ancho, ¿sí? Si lo vemos en 3D, tiene un ancho, ¿sí? Un disco con un radio y tiene un ancho, este ancho, ¿verdad? Ahora, si este ancho yo lo hago lo más pequeño posible, casi tendiendo a cero, este ancho me va a representar un diferencial de x. Una diferencia entre dos valores de x, lo más chico, lo más pequeño posible que sea. Entre más pequeño, mejor. Entonces, entre más chico que sea, esa diferencia o este ancho es siempre un diferencial de x. Entonces, ya teniendo el radio de un disco y ya teniendo el ancho de este, pues nosotros como fórmula de matemáticas básicas sabemos que para sacar el volumen de un cilindro o de un disquito, el volumen de un cilindro siempre va a ser igual al área de la base por la altura. En este caso, el volumen de un disco va a estar representado por el área del círculo o el de la base, que es pi por el radio al cuadrado por una altura. Ahora, ya sabemos que en el disco, en cualquier disco, siempre el radio va a ser la función f de x, por lo tanto va a ser f de x al cuadrado por una altura, y esa altura siempre va a ser un diferencial de x. Entonces ya tenemos aquí el volumen de cualquier disco dentro de toda la figura. Ahora, ¿cómo le hacemos para poder calcular el volumen de toda la figura? Bueno, pues sumando la infinidad de discos que hay dentro de esa figura desde un punto A hasta un punto B. ¿Y qué herramienta matemática tenemos para poder sumar infinidad de cosas de un punto a otro? Pues nuestra famosísima integral. Entonces, el volumen de cualquier sólido de revolución que se formen discos dentro de él va a estar hecha por la integral desde A hasta B de la infinidad de discos dentro de la figura. O sea, por de pi por la función f de x al cuadrado por un diferencial de x. Y esta es la fórmula para este método. ¿Sí? Vamos a sumar la infinidad de discos dentro de toda la figura, desde A hasta B, y listo. Entonces, espero que hayan entendido un poco más de dónde sale la fórmula que tanto la usamos, y si esta explicación les aclarece un poco más las ideas que tenían, pues qué bueno, ¿verdad? Entonces, pues es todo.